Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine, series y todo lo que amamos del entretenimiento. Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Popcorn Club, el podcast donde hablamos un poco de todo el medio audiovisual, de experiencias y tratamos de tener los invitados más representativos de cada área. Dani, hoy tenemos un invitado que es muy chévere, es español, de Valencia, pero se ha enamorado un montón de nuestro país. Entonces vamos a compartir un poco con este tipo de experiencias. Él es David Curto. ¿Has oído hablar de él? Sí, he oído hablar y he visto algunas de sus producciones. Obviamente él tiene producciones en Netflix, en Amazon, donde ha trabajado y obviamente también sé que pues es un crack en el mundo de los videoclips, que ha trabajado en bastantes campañas de marcas muy importantes, entre ellas Nike, creo que también ha trabajado en Pull&Bear, bueno, en fin, un sinnúmero de marcas, así que tiene demasiada experiencia y es nuestro director de fotografía de la temporada. Cada temporada tenemos un director de fotografía. Y bueno, pues creo que la estamos rompiendo con este invitado en el día de hoy. Sí, porque David es un personaje muy especial porque lo piden en todas las producciones. Y el tema de los videoclips, yo tuve la dicha de trabajar con él en un videoclip y es una persona increíble, tranquila y muy chévere. A ver si así lo saludamos. Me parece, David. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por esta invitación. Muy contento y feliz de estar aquí con vosotros compartiendo un poquito de aventuras. Oye, David, sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que es un poco complicado. David en estos momentos se encuentra en Valencia y el tema del cambio de horario y está con un montón de producciones y nos regaló este espacio a nosotros para Popcorn Club y compartir un poco de sus anécdotas en este medio audiovisual. Pero primero quiero saber y que David, por favor, nos cuentes cómo llegas tú al medio audiovisual a ser DP. ¿Cómo es ese camino? Pues a ver, fue un poco encontrado en cierta manera porque, bueno, yo desde muy pequeño sí que es verdad que tuve como el ímpetu, las ganas y el interés de las cámaras, de todo lo que significa estar rodeado del mundo audiovisual, del cine. Desde bien pequeñito ya tenía 6 7 años y ya me acuerdo que viendo en la tele, en ese entonces las películas que pasaban en la tele, ya me quedaba fascinado, ¿no? De cómo esos universos que se mostraban ahí, cómo había gente detrás haciéndolos, ¿no? Y eso me llamó mucho la curiosidad. Mi padre por ese entonces tenía una cámara de estas antiguas, grandes, VHS, y yo me acuerdo que le cogía la cámara a escondidas y empezaba a grabar clips, empezaba a experimentar con la cámara. Y bueno, desde muy pequeño ya, como te digo, pues tenía esas ganas y esa libertad con la cámara, ¿no? Y esto nada, pues fui creciendo. Más adelante, pues estuve, como para resumir un poco, estuve trabajando en una empresa de sonido e iluminación. Ahí fue mi primer contacto con la iluminación, con todo el tema de teatro, iluminación para conciertos. Después trabajé como reportero en noticias. O sea, eso me dio. Esa parte me dio mucha cancha, como se dice en Colombia, ¿no? De encuadrar rápido, de buscar el foco, como que me dio muchísima versatilidad, ¿no? Y luego grabé bodas también, grabé eventos, y poco a poco ya me fui especializando más. Estudié después también dirección de foto en Barcelona, en la SCAC, y poco a poco pues fui como metiéndome, ¿no? Ya luego me metí en una productora, empecé a hacer mis pinitos en los anuncios, poco a poco cortos con colegas y bueno, un poco ese es el resumen muy resumido de todo lo que fui haciendo. Pero hablando de luz, David, para ti, ¿qué es la luz? ¿Qué significa para ti la luz? Es como un chicle la luz para mí. La luz a la hora de trabajar tú puedes hacer, ¿no? Un montón de cosas dependiendo las difusiones que le pongas, los colores, los rebotes, dependiendo la dirección de la luz, dependiendo la cantidad de luz, dependiendo la cantidad de sombra. Es un chicle. Yo me considero un artesano a la hora de malear esa luz y de poder moverla en función a una narrativa, ¿no? Y al final
lo que hacemos nosotros es simplemente darle eso, darle vida a los personajes, a los espacios, para que transmitan emociones. Y digamos que es eso, es un sinfín de posibilidades, ¿no? Yo siempre me he considerado como los directores de fotografía, tenemos tres cosas, que son una parte artística, creativa, una parte técnica y una parte productiva, ¿no? Como Vivi sabrá, en el apartado de fotografía hay muchos recursos que están en juego también y que le cuestan a la producción y también parte de nuestro trabajo significa como saber manejar esos recursos, ¿no? Qué tanto vas a usar o qué tanto no vas a usar para optimizar al final la producción, ¿no? David, esta es la segunda temporada de nuestro podcast y seguramente en nuestra temporada pasada no le preguntamos a casi ningún invitado sobre la inteligencia artificial porque básicamente estaba comenzando, pero han pasado tal vez menos de un año y como que el mundo se ha revolucionado como si se hubiera creado Internet básicamente y obviamente la inteligencia artificial pues también se ha metido en el mundo de la fotografía. ¿Tú lo ves como un adversario fuerte o lo has aprovechado de pronto en tu día a día, en tu dirección de fotografía? Muy buena pregunta y, bueno, yo creo que poco a poco va avanzando de manera muy rápida la inteligencia artificial y poco a poco también nos vamos dando cuenta cómo se va metiendo al mercado, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, ya hay varios anuncios, ya hay varios filmmakers que se dedican solo a hacer en IA todo el tema de anuncios, sobre todo. Yo la estoy usando bastante, la verdad, en todo el tema de preproducción, ayuda mucho, optimiza los recursos. Creo que la IA es una herramienta brutal, pero hay que saber usarla como todo. O sea, hay herramientas en la vida que son buenas, pero si se le dan un mal uso, pues no está bien, ¿no? Es como todo en la vida. Al final, el bien y el mal siempre va a existir. Digamos, determinadas herramientas en manos de una persona harán arte con ellas y con otras harán el mal con eso, ¿no? Un computador, por ejemplo, puedes hacer productividad o puedes hackear a alguien, ¿no? Entonces, al final, es eso. Creo que es una herramienta muy potente que optimiza muchísimo y hay que saber usarla, pero creo que no te quita la parte creativa, sino que yo la uso sobre todo por temas de productividad, ¿no? Para hacer determinadas tareas que puedes ir más rápido, para hacer determinadas cosas que te puede ayudar en menos tiempo, pero siempre lo que es la parte, me gusta guiarla y que sea al final una herramienta, ¿no? Que no es decirle, oye, dame una idea para hacer esto, tal, o sea, creo que no es el punto y creo que hay que limitarla también desde el punto de vista de las regulaciones, ¿no? Que es lo que se están empezando a hacer los países de decir, bueno, las producciones, por ejemplo, pues van a limitar que no haya cosas hechas con IA para que siga habiendo personas detrás, que siga habiendo creatividad detrás, ¿no? Y que al final esté siempre la parte humana, que creo que es lo interesante, ¿no? Para mí ese es el buen uso de la IA, usarla de manera que sea una herramienta que te ayude a multiplicar tu productividad, pero no me gusta usarla como parte creativa, no me gusta usarla como parte creativa de que sustituya mi creatividad. Creo que la creatividad es algo que tenemos innato los humanos y que hay que saber usar, o sea, que hay que usarlo, ¿no? Y hay que exprimirlo. Esa creatividad que tenemos en el cerebro para mí es como un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofia. Entonces, o sea, ¿qué nos va a quedar ya si le decimos a una máquina que nos haga las ideas y que nos haga todo, ¿no? O sea, necesitamos crear y a través del arte podemos compartir y comunicar. Yo creo que obviamente hay que saber promptear muy bien, hay que saber escoger muy bien lo que le pides para tener buenos resultados y aún así tiene que haber personas detrás para saber alinearla, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, no tiene diferencia ver un actor real y verlo interpretar a que sea una IA. O sea, Yo tengo una pregunta, digamos que todo lo que tú haces de dirección de foto, ahí en ese momento, cómo intervendría la IA? O sea, digamos, en la en los actores y en paisajes, locaciones, sonido, no sé, pero digamos como en ese tema de dirección, cómo se involucraría la inteligencia artificial?
En la pre, en herramientas, en crear imágenes para, digamos, poder ver cómo quedaría cierta luz, en tareas de productividad a la hora de poder estar, digamos, desglosando un guión, haciendo todo el tema de planos. Hay muchas cosas que puedes hacer, digamos, en la pre, ¿no? Digamos, en rodaje se puede usar para fondos de realidad virtual, por ejemplo, o se puede usar para digamos, hacer pruebas de color no, todos son herramientas de pre que puedes, que lo que antes, por ejemplo, yo puedo tener una referencia visual en mi cabeza y no encuentro la película que transmita eso. Pues le hago el prompt, creo la imagen y tengo esto que tengo en la cabeza ya en una imagen. Y a través de esto puedo decir, vale, yo quiero ir por aquí y esto lo implemento luego en rodaje, ¿no? Es como esa manera, ¿no? Que yo por lo menos lo uso y creo que es bueno para usarlo de esa manera. Al final es una David, manera de transmitir lo que tú quieres y que la IA te ayude a hacerlo yo lo hago a modo de pre, a modo de todo ese trabajo de pre, de poder optimizar el tiempo, ¿no? Es una herramienta que creo que lo que te permite es eso, optimizar el tiempo y lo que antes no encontrabas, yo me acuerdo antes estar buscando siempre referencias de esta peli, esto, uy, pero es que tengo un personaje en tal sitio con esta luz tal, no encuentro la película tal, bueno, vamos a crear esta imagen, a ver, un persona tal, 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 a lo mejor la IA me crea una imagen y digo, no, esto no es en la cabeza, tengo que volver a crear otra, acotarla, o a lo mejor sí que le dan el clavo y digo, ostras, sí, es bastante parecido a lo que tengo en la cabeza. A mí siempre el proceso creativo de visualizar me parece muy interesante y es de lo que más disfruto. Y claro, que la IA me pueda generar una imagen así y poder transmitirlo lo que tengo en la cabeza en una imagen, eso me parece guay, me parece interesante de la IA, por ejemplo. sí. Pero no siempre queda bien a la primera, la IA es mucho de probar y probar y probar y se equivoca mucho también, ¿no? ¿Cuál usas? ¿Cuál IA estás usando para tu trabajo actualmente? Depende, uso por ejemplo, digamos, en tema de imágenes, Midjourney, Nano Banana, Nano Banana está bastante bien, ahora han sacado la versión Pro y está muy bien. Luego también uso Seedance o también uso Kling, o sea, Ok, dependiendo lo que necesite hacer, voy probando con uno o con otro, ¿no? También sí. si quiero hacer solo fotos, si quiero hacer solo vídeo. David, al comienzo de la entrevista tú nos hablabas que tú practicabas con la cámara de tu papá y bueno, obviamente se nota y creo que todos los que estamos acá frente a la cámara y detrás de cámara somos como de generaciones parecidas, que nos ha tocado vivir toda la evolución tecnológica en estas generaciones. Entonces pasamos de estas cámaras analógicas de carrete, de revelado en un cuarto oscuro, a cámaras digitales, al internet, a la inteligencia artificial. ¿Cómo has vivido tú esta evolución tecnológica de la fotografía? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de pronto en esta evolución de estos años en los que has trabajado en fotografía? Pues mira, yo creo que lo que he aprendido, lo que saco con toda esta evolución, yo me acuerdo cuando estábamos rodando con película todavía en fotoquímico y pasó el digital. Ujú. Yo me acuerdo que en la época se decía mucho, no, el digital iba a quitar puestos de trabajo y qué va a ser del analógico y el de la película y esto, y como que estuvo ese debate también mucho tiempo. Yo fui uno de los que decía, sí, yo no voy a rodar en digital, no sé qué. Al final, yo creo que estas revoluciones pasan primero por el rechazo, luego por aceptarlo y luego ya se convierten en el día a día, ¿no? Creo que con la IA está pasando lo mismo. Creo que sí es una revolución quizá un poquito más fuerte porque es bastante bestia todo, pero creo que al final, nada, en 5 o 10 años será absolutamente normal y nos echaremos las manos en la cabeza cómo podíamos rodar sin ella, cómo podíamos hacer todos esos procesos de pre sin esta herramienta. ¿Os acordáis cuando íbamos? O sea, Ujú. al final yo creo que la evolución está ahí y más en la tecnología y o la abrazas y la aceptas o te quedas como un gruñón ahí regañando que no quieres aceptar el cambio, pero yo desde el primer momento dije, ostras, ¿esto qué es tal? Ese rechazo, ¿no? Luego dijo, no, vamos a aprender, vamos a ver qué pasa, vamos a intentar entender esto. Y al final es eso, es cogerla como una herramienta y evolucionar. Creo que está ahí, porque es que al final sí que hay que regular cosas y sí que es verdad que se va a cargar muchos puestos de trabajo, pero saldrán otros nuevos.
Yo tengo una duda que se sale un poco del tema de lo de la inteligencia artificial, es un poco más el tema como de la experiencia. David tiene dos fuertes y que son los videoclips, que ha hecho un montón de videoclips de famosos, y lo que son las películas. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Dónde te sientes que te da más libertad? ¿Dónde te desenvuelves? ¿Qué te gusta hacer más, los videoclips o las películas? Pues la verdad, las dos. O sea, sí que es verdad que mi bagaje es bastante cinematográfico y me gusta mucho todo el tema de ficción, pero los videoclips precisamente es un género que me encanta hacer, que puedes experimentar también bastante, que es bastante disfrutón. Y la verdad lo disfruto. Son tiempos diferentes porque las pelis suelen ser proyectos más largos, los videoclips son proyectos más cortos de 1 o 2 días, pero al final lo disfruto los dos de maneras completamente casi que igual, te diría, porque porque son divertidos. O sea, si te digo un comercial, por ejemplo, pues hay comerciales que son más divertidos, otros que son más aburridos, ¿no? Pero en videoclips normalmente suelen ser divertidos. Las películas, rodar ficción suele ser divertida, suele ser interesante. Entonces, pues me da igual uno Cuéntanos, que otro. cuéntanos una experiencia de un videoclip de esas de detrás de cámaras, tú has estado con Cabas, con Daddy Yankee, con BL. Cuéntanos algo así, que se hayan caído, algo que tú hayas dicho, Dios mío, no puede ser que esté pasando esto. Yo me acuerdo que en Puerto Rico estábamos rodando con Daddy Yankee y de repente estábamos rodando como una plaza de un pueblo que habíamos acotado y habíamos bloqueado el paso para rodar y como que una serie de fans se enteraron, fueron allí, se metieron y me acuerdo que Daddy Yankee, o sea, nosotros todos estresados, Dios mío, ¿cómo vamos a rodar ahora con la gente? ¿Qué vamos a hacer? Me acuerdo que Daddy Yankee también estaba con el tiempo súper cronometrado y salió súper amable, estuvo con ellos, o sea, estuvo de muy buen rollo con ellos, les firmó, se tomó las fotos, tal. Ya los fans se calmaron y nosotros pudimos seguir con la grabación, pero sí, a veces pasan estas cosas, ¿no? Que no puedes controlar y los artistas a veces van también con prisas y las producciones a veces son lentas o se retrasan y no tienes el tiempo y tienes que inventar a ver cómo solucionar. Y bueno, y seguro que también hay más anécdotas por ahí que ahora no recuerdo, pero bueno, siempre suele ser bastante divertido. Los videoclips, la verdad que se disfrutan bastante. David, ¿cómo es hacer un videoclip para un famoso? O sea, bueno, hablemos de pronto de tu primer videoclip con un famoso. Yo creo que llega uno, obviamente seguro de las capacidades que uno tiene, pero también debe llegar uno, no sé, como de pronto con algún síndrome de impostor. ¿Será que lo voy a hacer bien? No sé, ¿cómo es? ¿Qué sientes cuando te dicen, hey, vamos a grabar con tal famoso? ¿Qué se siente? Eso me sigue pasando hoy en día, o sea, cuando tengo un rodaje siempre hay unos gusanillos ahí, unas mariposas en la barriga que es como que creo que eso está bien tenerlo, ¿no? Eso todavía, eso es algo, el día que no lo tenga a lo mejor digo, ostras, quizá me estoy aburriendo, quizá pasa algo, ¿no? Pero tener esa sensación siempre me ha gustado porque al final creo que es buena, ¿no? Esa sensación es como un nerviosismo pero agradable, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar? Porque cada rodaje es un mundo y cada rodaje tiene sus cositas, pero siempre pueden pasar mil cosas que no controlas. Entonces, ahí también está ese miedo a veces de que todo salga bien, de que todo el mundo esté bien. Y cuando hay famosos de por medio, pues obviamente tienes también más tensión porque en cierto modo hay que cuidarlos también, ¿no? O sea, depende con quién trabajes, los artistas pues sí que se quieren ver bien, quieren que su imagen se vea bien y pues eso, en cierto modo, depende de maquillaje y depende de la luz, ¿no? Y de la cámara. Pero sí que, obviamente, pues una de mis funciones es velar por la fotogenia de las personas, de Claro. los personajes, de los artistas al final. Y es muy importante también que ellos se vean bien, claro. La Pero luz embellece, ¿no? Pero, y también puede afear a una persona la luz, porque embellece, claro. totalmente, Sí, totalmente. De ahí el dicho de, no sé, ahí en Colombia, pero aquí mucho las abuelas antiguamente cuando los fotógrafos iban a sacarle fotos, siempre le decían, sácame guapa, ¿no? Como sí, sí. que
que de ahí depende mucho de que el fotógrafo pues use bien la iluminación y no solo la luz, también el lente que uses, la altura de la cámara, ¿no? Al final todo va sumando para embellecer o afear una persona o un personaje. Sí. David es una persona que vive en Valencia, pero vive también mucho tiempo acá en Colombia porque lo llaman para hacer producciones acá nacionales, pero igual también viviste un rato largo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo hacía esa transición entre Colombia y España y como esos medios, esos mercados que son tan diferentes. Sí, yo estuve viviendo en Colombia 13 años fueron Bastante. y, Un montón. y luego pues Mm. estos últimos años llevo como 3 años más o menos que estoy temporadas en España, estoy temporadas en Colombia. Sí es verdad que he estado más tiempo en España ahora, estos últimos años, pero sigo yendo a Colombia porque me siguen llamando. Tengo un montón de amigos, de amigas, o sea que realmente Colombia es mi segunda casa. Extraño Colombia, necesito ir, o sea, quiero decir que ya este sentimiento ya no me lo quito ni me lo quiero quitar. Y sí, son dos mundos a priori bastante diferentes, pero siento que tenemos mucho en común en España con Colombia o con Latinoamérica. De hecho, a veces que lo he hablado con colegas, yo me siento que tengo más cosas en común con alguien de Colombia que con los franceses que estamos al lado, por ejemplo, ¿sabes? O sea, siento que tenemos más en común. ¿Cómo sientes que es venir, digamos, a trabajar acá en Colombia y trabajar en España? Esas condiciones, es la misma gente. La gente, trabajar con Viviana, productora en España, ¿qué diferencias hay? A Es que ver, has- los colombianos tenéis una cosa ganadora que a eso no os gana nadie y es la actitud que tenéis, el buen rollo. O sea, nadie puede negar que el colombiano es un amor, que eso lo tenéis y creo que todo el que ha tratado con colombianos no puede decir lo contrario porque sois un amor en ese aspecto. Sí que es verdad que los españoles tenemos más fama a lo mejor de ser un poco más secos o un poco más serios, pero bueno, al final obviamente eso no se puede generalizar, pero sí que es verdad que los crews siempre encuentras muy buena actitud en Colombia, en España, a la hora de rodar, siempre la gente tiene disposición para hacer las cosas, para solucionar. Obviamente te puedes encontrar de todo en un sitio y en otro, ¿no? Pero digamos, al final somos muy parecidos, somos muy iguales en ese aspecto y muy buenos también, tanto en Colombia como en España hay crew técnico que es absolutamente impresionante y muy buenos, ¿no? Y sí que es verdad que como diferencia podría decir que quizá en Colombia todavía falta un poco el tema de derechos, de horas, de todo el tema este, quizá está yendo el camino, pero comparado con España sí que quizá ahí hay un poquito de diferencia, ¿no? De lo que son horas de trabajo, lo que son tema de sindicatos, de regulaciones, quizá esto se ha hecho mucho en Colombia durante estos años, pero todavía falta, pero ahí va, ahí va. Bueno, y a nivel, obviamente, de producciones en plataformas de streaming también te estás moviendo fuerte. Eh, ¿Cuál es la que más te hace orgulloso de las que has trabajado recientemente? Yo tengo que decir que a mí los crews pequeños con pelis independientes me gustan mucho, porque no sé, es como mucho más familiar todo a veces, en mi Menos presión, tal experiencia. vez. Puede ser que también haya menos presión, sí, puede ser que eso también haga que la gente se relaje un poco más y la creatividad fluya de otra manera, ¿no? Claro. Eso creo que sí es verdad, porque al final, cuando hay una major detrás, pues siempre tienes que cumplir los deseos de esa major Claro. y al final no deja de haber un gigante ahí al cual tienes que estar cumpliendo, básicamente. No es que en la peli independiente no lo tengas que cumplir, pero está regido por el arte y por la visión del autor que a veces es un poco diferente, ¿no? Entonces, en eso sí que diría que hay diferencias y que todo tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, ¿no? Pero sí. Yo me quiero devolver un poquito. Estamos hablando que David vivió acá 13 años. ¿Qué pasó?
¿Qué te aburrió? Fueron 13 años. ¿Y por qué llegaste? Porque dijiste, bueno, me voy a radicar una vida en Colombia, porque 13 años es un montón. Sí, a ver, voy a empezar por el final y luego por el principio. Sigo estando encantadísimo con Colombia y como te digo, sigo yendo. Pero sí que es verdad que empecé a tener proyectos aquí, empecé también, tenía ganas como de volver, de estar más tiempo aquí también. Y pues lo que hice fue básicamente eso, como mover más proyectos por aquí, empezar a rodar más por aquí. Y al final, pues también quería tener ese equilibrio, ¿no? De pasar tiempo aquí y pasar tiempo allá. Y al final es una fórmula que me gusta porque yo me aburro de estar siempre en un mismo sitio mucho tiempo y necesito como moverme. Y al final pues hice eso, ¿no? Como querer moverme, querer estar aquí, querer estar allá. Y la primera vez que fui, pues yo fui porque yo conocí una chica por allá en 1900, o sea, hace años ya. Sabía, sabía. Y, y fue un poco la culpable de llevarme a Colombia y de que yo me enamorara no solo de la chica, sino también de Colombia. Sí. Entonces, eso fue lo que yo dije, ostras, esto yo, ¿por qué no he venido aquí antes a este paraíso? Porque Colombia es un paraíso, o sea, Colombia es espectacular. Eh, de hecho, me pasa con muchos colegas o amigos que tengo aquí en España que no han tenido todavía la suerte de ir a Colombia y dicen, quiero ir a Colombia porque lo que he visto, tal, tal, tal. Afortunadamente, se ha quedado atrás toda esa mala visión que tuvo algún tiempo Colombia que todos sabemos. Y ahora tiene muy buena fama Colombia, o sea, está de moda. Yo conozco mucha gente que muere por ir allá y por estar visitando Colombia. Y es que es verdad, es que tenéis un paraíso increíble que, que bueno, pues hay que aceptarlo, ya está, las cosas como son. Bueno, David, a nivel tecnológico es claro que todas las personas, los directores de fotografía, los fotógrafos, son personas de gadgets. A todos les encanta la tecnología y estar actualizados en lo último que está saliendo. ¿Cuál es ese top 3 de amigos inseparables tuyos a la hora de trabajar, con los que no puedes, o sea, no puedes ir al trabajo sin esos tres dispositivos? Qué buena pregunta, sí, me gusta, es una pregunta friki que me gusta. Eh, a ver, hoy en día el teléfono, o sea, el teléfono es una herramienta que uso muchísimo tanto para encuadrar como para ver el seguimiento del sol, como, bueno, para hacer anotaciones, teléfono o iPad, cualquiera de los dos. Sí. Okay. Luego siempre llevo también un fotómetro. Estamos hablando para trabajar, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, 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 para trabajar. Sí, sí. ¿Qué hace un fotómetro? ¿Qué hace específicamente? Medir la luz. Es un aparatito que lo que hace es medir la luz, ¿no? Entonces con el fotómetro puedes medir la luz de una fuente artificial, del sol, de lo que necesites. Ok. Y luego te diría también que suelo llevar una cámara de fotos y si no llevo la cámara de fotos, los AirPods. Los AirPods suelo llevarlos porque los auriculares a veces necesito aislarme, auriculares con cancelación de sonido. Necesito aislarme, escuchar música o simplemente no escuchar nada para concentrarme, para estar muy... A veces me despisto muy fácil con sonidos externos Sí. y lo que hacen los audífonos, los AirPods, es cancelación de sonido y hace que pueda ponerme una canción y poder concentrarme para hacer algún proceso o lo que sea, ¿no? Eso, y buen calzado siempre suelo llevar también en rodajes. Ok, bueno, eso está bien, sí, claro, eso es fundamental. ¿Y qué marca de cámara usas? La que suelo llevar a los rodajes es una Fujifilm. ¿Qué tiene esa marca Fuji? Que he visto a muchos fotógrafos que usan esta marca Fuji. Uno diría, o Nikon, Sony, Canon. No, están usando Fuji. ¿Por qué están usando Fuji? A ver, Fuji es vieja escuela, depende de la cámara que escojas, pues tiene muy buenas cámaras. A mí me gusta mucho la textura de Fuji. Em, Kodak también tiene emulsiones muy, muy chulas. Sony, lo que pasa que ahora también está más, digamos, para cámaras un poquito más especializadas, no tiene cámaras tan, o sea, sí que tiene, pero no sé, es un tema de gustos al final, yo creo. Yo, por Claro. ejemplo, Nikon nunca he sido de Nikon, de Canon sí que la tuve durante algún tiempo, pero Nikon nunca he Pero sido tú de Nikon. fuiste embajador de, de una Sí, marca. de Canon. Canon, de Canon. Sí, sí, sí. Yo estuve con Canon muchos años trabajando con ellos y bueno, pues al final también son
son periodos, son gustos, son momentos, ¿no? Es como Dependiendo. Picasso. Exacto. Sí, Momento. sí, sí. Supongo que a lo mejor en un tiempo digo, bueno, ya me ha aburrido esta cámara y quiero conseguirme otra por, yo qué sé, ¿no? Ujú. David, ahora que estamos hablando de todas estas cosas tecnológicas, ¿cuál ha sido el reto más grande en un proyecto a nivel tecnológico? Quizá el reto más grande fue un proyecto que hice hace años ya, hará como unos 6 años más o menos, que todavía no estaba tan en auge lo del plato virtual. Me acuerdo que era un proyecto que teníamos que grabar, eso fue en Madrid, era un proyecto que era un croma y había que hacer casi que un 360 con croma y era realidad virtual al momento y bueno, era con una, con una cámara 3D, o sea, había croma, realidad virtual en un real, había 3D con 2 cámaras, con un rig especial. O sea, me acuerdo que es en la época fue bastante técnico, bastante complejo. Había unos personajes que se iban moviendo por el croma, que tenían elementos virtuales. Hoy en día ya los platos virtuales con Unreal está mucho más logrado, pero en ese entonces no estaba tan en auge todavía, estaba empezando y me acuerdo que tuvo sus cositas. Bueno, hablemos un poco del tema económico, porque obviamente supongo que hay proyectos que dejan más dinero, más ganancias que otros, pero de pronto si te tocara elegir en temas económicos, ¿qué es más rentable? ¿Un videoclip, una serie, una película? ¿Qué es más atractivo a la hora de pensar en finanzas? Si hablamos en temas económicos, yo te diría que hacer publicidad. Hacer publicidad todo el tiempo, todo el tiempo. Eso sí, está rodando pues casi todas las semanas. A nivel económico, la publicidad es lo que por día más pagan comparado con una serie, comparado con... Lo que pasa que las series o las pelis son más días, es un proyecto más grande que dura más en el tiempo a lo mejor, ¿vale? Pero si lo desglosas en el valor que ganas cada día, pues ganas menos que en una publi. Las publis, todo el crew suele ganar más que en un proyecto largo, digamos, ¿no? Unos son más cortos en el tiempo, que ganas más, otros son más largos en el tiempo, que ganas menos, ¿no? Entonces, si pudieras escoger y decir, no, yo ruedo un anuncio o 2 anuncios cada semana, eso te va a dar más dinero que rodar una peli todo un mes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué errores ves tú frecuentemente en el set que de pronto se puedan corregir? O sea, como para estas nuevas generaciones, estos chicos pequeños que ya están como súper familiarizados con esto. ¿Qué errores ves que tú digas, de verdad, este es mi consejo para ellos? Más que errores, lo que veo es que a lo mejor hoy en día los chavales quieren ir muy rápido, ¿no? Es como que, bueno, hoy en día cualquiera con un teléfono pueden grabar algo increíble y hacer una imagen increíble, pero claro, al final no es solo que ruedes y hagas algo increíble con tu cámara, sino que en el set es todo un ritual, ¿no? En el set hay todo un ritual bueno, de compañerismo con otras personas, de colaboración y ya hay una especie de magia también que, que al final esto se va adquiriendo o bien si lo estudias o bien si vas rodando mucho, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo veo con alumnos míos también, que es como que a veces quieren ir muy deprisa, ¿no? Y ya han estudiado algo y enseguida, ya soy director de fotografía o soy director de arte o lo que sea. Y es como que, pues, necesitas tiempo para amalgar todo ese conocimiento, para rodar y para poder tener como un proceso que realmente es lento, ¿no? Que por más rápido que quieras ir, pues no vas a avanzar más. Entonces, bueno, es como el consejo así que podría tener. Errores al final, pues siempre se puede mejorar si uno es consciente y tal. Y, y algo que me parece importante, si me permitís, que me parece interesante, que a veces poco se habla y alguna vez lo he comentado yo en redes y me gustaría quizá hablar más del tema porque creo es el tema de emocional, de salud mental, de nuestro oficio. Em, que al final somos autónomos, somos freelance y pasamos por temporadas que no llama nadie al teléfono. Nadie llama al teléfono y no hay proyectos
¿cómo voy a pasar el mes? ¿Cómo voy a pagar las facturas? O sea, a mí me ha pasado, no me escondo de decirlo. Y, y- y es algo que realmente es complejo en nuestro medio de freelance porque hay temporadas muy buenas y hay temporadas que, como digo, no pasa nada, ¿no? Y esto yo he visto gente jodida. Yo también he tenido épocas que digo, ostras, ¿qué pasa? ¿Será que me monto una empresa de empanadas o de algo? Porque de verdad, es un tema a veces jodido. Una vez me acuerdo que hice un post en Instagram con una historia hablando del tema y me quedé flipado de la gente que me escribió que sí, esto, que tal, que cual, de gente, sí, gente que estaba como igual, que se sentía mal o que habían pasado por eso y es como que es un silencio que a veces está ahí debajo que, que me parece importante hablarlo, ¿no? Nadie nos protege frente a eso, frente a lo que sufrimos las personas autónomas o freelance en cuanto no hay trabajo y hay mucha gente que puede pasarlo mal y necesita hablar o necesita tal. Porque como digo, es una montaña rusa. Hay temporadas Sí. buenas y temporadas que no son tan buenas, ¿no? Pero en el gremio no hay como, no sé, lo pregunto porque, por ejemplo, en Canadá hay una cosa que hay como unos seguros de desempleo. La gente como que se queda sin empleo a veces en invierno y activa los seguros. En la industria, no sé si en Europa o en Colombia no hay eso, no pagan un seguro de desempleo, eso no es una opción. Colombiano. En Colombia no, en España está la baja, que tú puedes estar de baja, pero ya tiene que ser por una condición médica, ¿vale? O Ok, sea, ya tiene que ser por una condición médica que te pagan por eso, porque no puedes trabajar, pero por una condición médica. Pero no por decir no tengo trabajo, llamo esta ayuda o solicito esta ayuda, eso no está. Me parece buenísimo porque es una forma de poder ayudar o cuando claro. estás pasando por esas épocas, pues solicitarlo, ¿no? Y esto se va a agravar mucho más porque con todo lo que estábamos hablando de la IA, con todo lo que estamos hablando, lo que hace esto es reducir el tiempo de productividad, pero democratizar mucho más la industria. Lo que antes necesitabas gastarte 20.000 euros para alquilar un equipo y para hacerlo con gente profesional, hoy cualquiera con su teléfono y con un poquito de creatividad puede hacer una pieza, por ejemplo. Entonces esto Sí. se democratiza y hace que bajen los precios, que cualquiera lo pueda hacer, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al haber más gente y al haber tal, la industria se va un poco, pues, ampliando en cuanto a personas que pueden hacerlo. Y hará que a lo mejor lo que antes hacías tú, pues a lo mejor ya no lo haces tú, sino que lo hace el vecino, ¿no? Entonces, claro, esto va a hacer que cada vez, como hay más gente que se dedica a hacer lo mismo, pues obviamente hay que repartir el pastel, ¿no? Claro. Y esto hace que a lo mejor gente que antes tenía 10 proyectos, pues ahora tienen 5. Entonces hay una bajada de volumen. Y esto, la bajada de volumen hace que trabajes menos y que trabajes menos hace que tengas más tiempo disponible y entonces te le des al coco porque no tienes trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado que siempre me ha parecido interesante y tengo que decir que con todos los años de experiencia que ya llevo trabajando en esto, sigue pasando, porque a veces dices, ostras, estoy empezando, bueno, tengo que empezar, tengo que tener experiencia, tengo que tener práctica, pero no, con el tiempo sigue pasando, o sea, sigue teniendo temporadas buenas y temporadas que no trabajas tanto, o sea, es una realidad, pero sí, es un tema que me parece importante siempre que la gente tenga en cuenta. Y a mis alumnos se lo digo, o sea, yo tengo más de 15 años de experiencia en el medio y me sigue pasando. O sea, yo tengo temporadas que me va muy bien y temporadas que no me llama nadie. O sea, así de claro. Por lo que sea, porque se solapan los proyectos, porque luego tal, o sea, esto no es un trabajo fijo que tú vas todos los días a la oficina y al final de mes, ¡pum!, toma tu sueldo. Esto un mes te llaman, otro mes no te llaman y coincide como coincide. O sea, al final hay colegas a lo mejor que tienen la fortuna de trabajar mucho más y habrá otros que trabajan menos. O sea, yo hablo por mí, obviamente, ¿no? Pero al final es una parte de nuestra profesión. Yo les quisiera proponer aprovechar este podcast. Nosotros, digamos, como que tenemos una amistad con el tema. Ahora, hay un grupo que se llama GAPA, que es el Grupo de Apoyo a Productores Audiovisuales.
con el cual uno puede revisar opciones y recibir ideas de cómo se puede manejar este tipo de situaciones. También estamos ahorita en Colombia está el ANTA, que es el sindicato del medio audiovisual, que está tomando un poco de fuerza. Pues me parece que desde aquí, desde Popcorn, podemos hacer un llamado a esa situación, porque esa situación va para todos. Claro, Entonces, no sé, y claro. de repente podemos trabajar en algo que nos sirva como gremio. Sí, todo lo que sea fomentar esto y buscar soluciones creo que es bueno. Está muy bien pelear por las horas de trabajo, por los sindicatos, por los sueldos, por los pagos, por tal, pero también está bien hablar de esto, ¿no? Y creo que es necesario, Claro, es importante. de acuerdo. Además, también hay un tema y es que tú a la hora de buscar trabajo, por ejemplo, pues mucha gente se pone en plataformas o lo que sea y bueno, ¿no? Se necesita para tal. O sea, a la hora de buscar trabajo en los proyectos, sí, hay plataformas, algunas, pero no es la manera, es tal producción, entonces te llama fulanito porque te conoce, oye, tengo este proyecto, lo otro, tal. Es muy de boca a boca y de ya gente que ya conoce, que ya ha trabajado, entonces no es como que entres a una web y digas, mira, se van a rodar todas estas películas, se van a necesitar todos estos puestos de trabajo y tú puedes aplicar o cosas así. No es esta metodología y este sistema, ¿no? Entonces es muy pues que cada uno tiene que buscar, rascar con quién conoce, con este, con el otro. Entonces ya te conocen, cuando tienen un proyecto te llaman, pero entonces si no te llaman, entonces tienes que buscar por otro lado. Entonces es como estar siempre buscando, ¿no? Sí. Lo que tienen que hacer los freelance, porque también a lo mejor el que te estaba dando trabajo y tenía proyectos ahora no tiene, entonces no te puede llamar, entonces tienes que buscar Sí. otro. Entonces es un poco este rebusque todo el tiempo bueno, entonces no es tan fácil de, bueno, entro a la página, busco tal y ya está, y aplico. No es tan fácil. Por eso también es una búsqueda compleja a veces, sobre todo para la gente que está empezando, porque, bueno, la gente que ya Sí. llevamos años, pues por lo menos te conocen, tienen tu teléfono y tal, pero la gente que está empezando, pues tiene que tocar muchas puertas, que lo conozcan. Bueno, es Regalarse. un tema. Sí, sí, regalarse tristemente muchas veces como para poder empezar a rodar algo porque si no tiene la experiencia, entonces no lo contratan. Entonces, Ujú. una manera de que pueda entrar es a veces regalarse o haciendo truchos o haciendo cosas que no. Entonces es un poco, es bastante precario si lo analizamos de manera bastante fría o real, que al final es la realidad. Pero es bastante precario nuestro medio en eso y bueno, creo que es importante poner el foco ahí a ver cómo podemos intentar ayudarnos entre todos. Claro que Pues sí. bueno, David, ¿no? Muy chévere todo y qué chévere tener esta discusión porque creo que no, de esto no se habla y de hecho yo no he escuchado que alguien hablara de este tema y me parece que sí es importante como visibilizarlo para que la gente como que empiece a tomar conciencia. Hay mucha gente que de pronto se lo toma, es consciente y responsable, habla con alguien, lo deja salir, gestiona sus emociones, pero hay gente que no. Entonces ahí comienzan los Claro, problemas. Sí. sí, 100%. David, tú has trabajado siendo docente. Entonces, en estos momentos me gustaría que tú le pudieras dar un consejo como de base a las personas que quieren seguir tu camino en la fotografía. Que se dediquen a otra cosa. No, no, para nada. No, mira, te voy a decir lo que siempre les digo a los alumnos y es un camino difícil, no es fácil, o sea, quiero empezar por eso. Eh, es un camino difícil porque, bueno, los tiempos cambian y al final nos tenemos que adaptar, ¿no? Lo hemos comentado antes. Creo que lo más importante para mí diría que es las ganas, la motivación, ¿no? Si no tienes ganas y motivación, salte del camino porque te pasarán por encima y no habrá vuelta atrás. Eso me parece que es fundamental. Pero bueno, creo que esto es aplicable a cualquier cosa que hagas en la vida. Esto es importante. A mí me ha movido desde siempre la motivación. Es verdad que he tenido momentos que digo, guau, ¿será que tiro la toalla? ¿Será que me monto otra cosa y no estoy pendiente del teléfono?
pero luego digo, es que me mueve esto, es que no sé hacer otra cosa, es que quiero rodar, es que quiero contar historias, es que quiero hacer esto. Entonces no puedo. Casi diría que es como una adicción. Pero esa adicción es porque yo tengo esa motivación y esas ganas, ¿no? Entonces creo que ese es un punto fundamental y súper importante. Y el otro es estar ahí siempre, rodar y rodar y rodar y juntarte con amigos y rodar y cualquier cosa y rodar y rodar y esa motivación es la que te llevará a querer estar rodando, eso te llevará a querer estar explorando y a querer estar siempre buscando la manera de cómo hacer las cosas y eso al final creo que te va a traer cosas. Si yo miro para atrás, Sí. puedo destacar eso. Yo conseguí mis primeros trabajos, mis primeras cosas porque yo rodaba, porque yo me juntaba con gente con la misma pasión, porque entonces hacía algo y alguien lo veía, wow, es total, y entonces me daban la oportunidad. Creo que eso es lo que hay que hacer y aunque cambien los tiempos y cambie la tecnología, eso no va a cambiar, ¿no? Vas a tener que necesitar esa motivación, ese impulso y esas ganas para que sea lo que te mueve al fin y al cabo, porque si no tienes eso que te mueve, pues creo que ahí sí que hay un problema. Hay gente que a lo mejor no lo tiene, quizás si no tienes esa motivación, quizás deberías pensar que quizás no estás en el camino correcto, deberías explorar por otro lado, ¿no? O sea, creo que al final, si algo te gusta, se siente, ¿no? Claro, bueno, y para despedirnos, la gente que nos está escuchando y quiera saber más del trabajo de David, que es bastante, pueden entrar a davidcurto.es, tiene una gran página web, pueden entrar ahí y ver absolutamente todo. ¿Y en redes cómo estás? ¿En redes sociales? ¿En Instagram? Tal vez. En Instagram, que es lo que más uso, es @davidcurto. Ok, Ahí suelo publicar David Curto. cositas siempre de tema de rodajes, de dirección de foto y demás. Es por donde más me muevo. Ya Facebook Y ya también, es como... ¿ya no? Ya no. Sí, Sí, Antes lo tenía, pero ya vieja no, guardia. no lo uso. La de vieja guardia, sí. Nosotros tenemos Facebook y tenemos Instagram, ¿verdad, Vivi? ¿Cuáles son nuestras cuentas para que la gente también entre y como que vea parte de este episodio y lo que hemos hecho? @Popcorn Club, Col. Nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en podcast de Apple. ¿Cómo se llama ese? Ya, pues sí. El de Amazon, Apple Podcast y estamos en todas las Estamos en todos plataformas lados. favoritas. En todos lados. En todo. No hay excusa. Ajá. Listo, David. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que nos podríamos quedar hablando un montón, pero el tiempo es corto. Y de verdad, muchas gracias por sacarnos este espacio y por todas las enseñanzas que nos dejas en este video. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer compartir aquí un poquito de mis experiencias. Y nada, de verdad que aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias. David, que estés bien. Chao. Chao. Bye, bye. Chao. Esto fue Popcorn Club. No olvides suscribirte y dejarnos una reseña. Hasta la próxima toma.